Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. Yaxuná es un pequeño pueblo en Yucatán, donde la vida siempre ha seguido un ritmo predecible, guiado por la tierra, las tradiciones y las historias transmitidas por los mayores. Allí, casi nada cambiaba de una generación a otra. Citlali creció en este ambiente, escuchando a su abuela hablar de las costumbres mayas, ayudando a su madre en las tareas del hogar y participando en las ceremonias comunitarias. El tisn, deporte, especialmente algo como el softball, no era parte de la vida cotidiana. La mayoría de las niñas del pueblo rara vez tenían contacto con pelotas, bates o reglas de juego. Pero Citlali era diferente. Desde pequeña sentía curiosidad por todo lo que se salía de lo esperado. Un día, mientras exploraba un terreno abandonado cerca de la carretera, encontró una pelota de béisbol desgastada. No sabía bien para qué servía, pero le fascinó. Empezó a lanzarla una y otra vez contra una pared de piedra, sin darse cuenta de que ese simple gesto se convertiría en el inicio de una historia que cambiaría vidas. Poco a poco, el hábito solitario de lanzar la pelota fue llamando la atención. Primero, fueron los niños del pueblo quienes se reían de ella, diciendo que eso no era cosa de niñas. Luego, vinieron las miradas curiosas de algunas chicas que empezaron a observarla en silencio. A Citlali no le importaba. Sentía que había algo liberador en cada lanzamiento, como si estuviera desafiando no solo la gravedad, sino también las expectativas que pesaban sobre ella. Su madre, al principio, pensaba que era una pérdida de tiempo, pero con el paso de los meses se dio cuenta de que eso le daba a su hija una energía diferente, casi una chispa en los ojos. A los 12 años, Citlali ya había desarrollado una fuerza de brazo impresionante, aunque improvisaba combates de madera hechos por su abuelo y pelotas usadas que encontraba en ferias de la región. Sin planearlo, se convirtió en una referente y algunas niñas empezaron a pedirle que las entrenara, formando el embrión del futuro equipo. El grupo aún estaba desorganizado, sin uniforme, sin campo oficial y sin ningún tipo de orientación técnica. Jugaban en un terreno de tierra batida, marcado con piedras para definir las bases, y usaban ramas como bates cuando no tenían nada mejor. Pero había entusiasmo. Las niñas se reían juntas, se caían, se levantaban, improvisaban reglas, y poco a poco lo que parecía solo un juego empezó a tomar aires de compromiso. Fue en ese momento que surgió el apodo Las Amazonas de Yaxuná, creado por uno de los chicos que se burlaba de ellas, pero que acabó convirtiéndose en un símbolo de orgullo. Citlali, con su fuerza y precisión, ya era conocida en la región como la lanzadora maya. El apodo se extendió porque nadie conseguía batear sus lanzamientos, y la velocidad con la que la pelota salía de su mano sorprendía incluso a los hombres más mayores. A los 15 años, ya no era solo una chica con un talento curioso, sino un fenómeno local. La fama de Citlali creció sin que ella lo buscara. Un turista que visitaba Yaxuná filmó uno de los partidos improvisados y publicó el video en las redes sociales. En pocos días, el video se viralizó, mostrando al mundo una escena improbable. Niñas mayas, con ropa sencilla, jugando softball en medio del polvo de la tierra, y una joven lanzadora que tiraba con una potencia digna de atletas profesionales. La comunidad se dividió. Algunos vecinos se enorgullecían de ver el nombre del pueblo mencionado, mientras que otros decían que era solo una moda pasajera y que no tenía sentido que las niñas se dedicaran a algo tan alejado de las tradiciones. Citlali, sin embargo, no se dejó amedrentar. Cuando llegó la noticia de que el equipo había recibido una invitación para participar en un torneo nacional en la Ciudad de México, todo el pueblo se sorprendió. Por primera vez, el sueño parecía cruzar fronteras. La invitación al torneo trajo entusiasmo, pero también miedo.
Como un grupo de chicas de un pueblo remoto, sin dinero, sin uniforme y sin entrenador, podría competir contra equipos de la capital acostumbrados a campos oficiales y patrocinios. Las primeras conversaciones entre las familias estuvieron llenas de dudas. El padre de Citlali decía que aquello era imposible, que harían el ridículo y que sería mejor no arriesgarse. Pero las madres y abuelas no aceptaron rendirse. Se reunieron en la casa comunal y empezaron a pensar en soluciones. Coserían los uniformes con telas de colores de la región. Adaptarían sandalias reforzadas para que sirvieran de tacos y pedirían ayuda a la diáspora maya en los Estados Unidos para comprar bates y guantes usados. La comunidad, movida por la terquedad de las mujeres, se unió. En cada reunión quedaba claro que ese viaje no era solo sobre softball, era sobre demostrar que Jacksunah podía ser visto con respeto. Los días siguientes fueron de trabajo intenso. Las abuelas tomaban medidas de las niñas y cosían hasta tarde en la noche, transformando trozos de tela en uniformes sencillos, pero llenos de identidad. Las madres hacían rifas, vendían comida en el mercado y organizaban pequeños eventos para recaudar dinero. Mientras tanto, Citlali y sus compañeras entrenaban en el mismo terreno de tierra batida, como si estuvieran preparándose para una final mundial. No había entrenador, así que ellas mismas creaban estrategias, probando jugadas, cometiendo errores y aprendiendo juntas. Con cada lanzamiento de Citlali, el sueño parecía más real. En el fondo, todas sabían que no solo iban a jugar un torneo. Estaban cargando el peso y el orgullo de una cultura que durante mucho tiempo había sido invisibilizada. Cuando finalmente consiguieron juntar lo suficiente para el viaje, la sensación en el pueblo era que todos estaban partiendo con ellas, aunque solo las jugadoras subieran al autobús. El viaje a la Ciudad de México fue largo y agotador. Muchas de las jugadoras nunca habían salido de Yucatán y todo parecía nuevo. La carretera interminable, las paradas en ciudades desconocidas, los sonidos de la capital que crecían a medida que el autobús se acercaba. Para Citlali, cada detalle era una mezcla de ansiedad y orgullo. Miraba a sus compañeras y veía la misma expresión, miedo de no estar a la altura, pero también una determinación que no se veía en cualquier equipo. Cuando llegaron, el choque fue inmediato. Campos impecables, gradas enormes, atletas con uniformes relucientes y equipos modernos. Al entrar en el alojamiento, notaron las miradas de curiosidad e incluso de lástima. Eran tratadas como una curiosidad exótica. Niñas indígenas que parecían haber venido solo para participar y no para competir de verdad. Eso dolió, pero también encendió aún más la llama que llevaban dentro. En el primer juego, la tensión era visible. Las adversarias, acostumbradas a competiciones nacionales, veían a las amazonas de Jacksunah con desdén, como quien espera una victoria fácil. Pero cuando Citlali entró al campo para lanzar, el ambiente cambió. El primer lanzamiento cortó el aire con una fuerza sorprendente, haciendo que la pelota chocara contra el guante de la receptora con un sonido seco que silenció parte de la grada. Las jugadoras adversarias, antes confiadas, empezaron a tropezar. Con cada strike, la confianza de Jacksunah crecía. Aunque no tenían una técnica refinada, jugaban con una energía colectiva impresionante, como si cada jugada fuera vital. Sin embargo, perdieron el partido por detalles, cometiendo errores por inexperiencia. Aún así, al salir del campo, sintieron que habían logrado algo más grande, el respeto de quienes antes las veían como simple folclore. Citlali, sudada y sin aliento, miró a sus amigas y entendió que esa era solo la primera batalla. La derrota inicial sirvió como aprendizaje. Esa noche, las chicas se reunieron en el alojamiento,
todavía con el peso de la frustración. Algunas lloraban en silencio, otras miraban al techo sin decir palabra. Citlali, aunque cansada, sintió que necesitaba hablar. Dijo que ese resultado no definía quiénes eran, que nadie esperaba nada de ellas y que por eso mismo tenían la oportunidad de sorprender. Las palabras no fueron ensayadas, salieron de forma sencilla, pero llegaron al corazón de cada compañera. Al día siguiente, las madres que habían viajado con ellas empezaron a preparar comidas típicas de Yucatán y las distribuyeron a las chicas como una forma de recordarles sus raíces. El olor a maíz y achiote en el aire trajo consuelo y devolvió la confianza perdida. Poco a poco, se dieron cuenta de que llevaban consigo algo que ningún otro equipo tenía, una identidad que venía de generaciones y no podía ser copiada. Con ese espíritu renovado entraron al segundo juego. Esta vez no solo compitieron, impusieron respeto. Citlali estaba inspirada, lanzando con una precisión casi imposible de batear. Sus compañeras, más seguras, empezaron a arriesgarse en jugadas, audaces, sorprendiendo al adversario. Cuando la victoria finalmente llegó, la celebración fue tan intensa que atrajo miradas de todo el torneo. Por primera vez, las amazonas de Yaxuná eran vistas no solo como un símbolo folclórico, sino como un equipo de verdad. Aún así, el prejuicio persistía. Algunos comentaristas decían que era suerte, que las rivales las habían subestimado demasiado. Pero dentro del equipo nadie dudaba ya de su valor. Cada jugada parecía ahora un acto de resistencia, una prueba viviente de que incluso sin recursos podían competir de igual a igual. Y para Citlali, cada lanzamiento era también un recordatorio de su responsabilidad ante las niñas que creían en ella. La noticia de la victoria inesperada corrió rápido entre los equipos e incluso entre los organizadores del torneo. Con cada juego, más personas iban a ver al equipo de Yaxuná, algunas por curiosidad, otras para tratar de entender cómo chicas con equipos improvisados conseguían competir a un alto nivel. Las cámaras, que antes las filmaban como una atracción pintoresca, ahora captaban los detalles de sus jugadas, registrando la intensidad de los lanzamientos de Citlali y la agilidad sorprendente de las demás. Sin embargo, el acoso también trajo presión. Reporteros empezaron a preguntar sobre su origen, insistiendo en tratarlas como las indígenas exóticas del softball. Citlali detestaba esa etiqueta. Sabía que eran mucho más que eso. Eran atletas, con esfuerzo, disciplina y talento. Por la noche, al conversar con sus compañeras, reforzaba que necesitaban mantenerse enfocadas. El torneo aún no había terminado y la lucha más grande apenas comenzaba. En el tercer partido, el adversario era un equipo de élite, favorito al título. Ellas sabían que la diferencia técnica era grande, pero entraron al campo con una valentía inquebrantable. El juego fue duro desde el inicio. Citlali lanzaba con toda la fuerza, pero también empezó a sentir el desgaste físico. Las rivales lo notaban e intentaban explotarla, forzando jugadas rápidas. A pesar del esfuerzo colectivo, acabaron derrotadas por un amplio margen. Para muchos, eso confirmaba que Yaxuná no era más que un fenómeno pasajero. Pero, en el vestuario, no hubo un clima de desesperación. Al contrario, la derrota sirvió para unir aún más al grupo. Hablaron sobre los errores, se rieron de algunas jugadas torpes y prometieron seguir adelante. Citlali, exhausta, miró sus manos callosas y sintió que, a pesar del dolor, había algo más grande guiando su trayectoria. Era como si cada lanzamiento fuera un puente entre el pasado de su pueblo y el futuro que soñaban construir.
La clasificación para la siguiente fase dependía del último juego de la primera etapa. Las chicas de Jacksuná sabían que ese partido definiría si el viaje terminaría allí o si continuarían desafiando todas las predicciones. La preparación fue intensa, incluso sin entrenador. Pasaron horas conversando sobre estrategias, recordando los puntos fuertes de cada una. Las madres reforzaban la confianza de sus hijas, recordándoles que, independientemente del resultado, ya habían hecho historia. En el campo, el clima era de nerviosismo. Las adversarias se reían al ver los uniformes artesanales y las sandalias reforzadas, pero la arrogancia pronto se transformó en frustración. Citlali estaba inspirada, lanzando con firmeza, y sus compañeras se movían con energía. Cada jugada parecía guiada por algo más allá de la técnica. Había un sentido de unión que hacía imposible ignorarlas. Cuando el último out confirmó la victoria, el grito colectivo resonó como un trueno que nadie esperaba escuchar. La victoria significaba más que solo seguir en el torneo. Representaba la ruptura de una barrera invisible que siempre había existido entre Jacksuná y el resto del país. Por primera vez, habían demostrado que podían ganar en igualdad de condiciones, incluso con todas las limitaciones. Las gradas aplaudieron, y algunos de los que antes se burlaban empezaron a tratarlas con respeto. Las chicas lloraron, se rieron y se abrazaron, mientras las madres vibraban desde las gradas con lágrimas en los ojos. Citlali, al ver el rostro de su abuela entre la multitud, sintió el peso y la belleza de ese momento. No era solo un juego, era la validación de una vida entera de resiliencia de su pueblo. Esa noche, en el alojamiento, nadie pudo dormir temprano. Cantaron canciones tradicionales, contaron historias y hablaron de sueños. Por primera vez, creyeron de verdad que podrían llegar a la final y mostrar a todo México quiénes eran. La fase eliminatoria trajo un nuevo nivel de presión. Los partidos ahora eran decisivos. Una derrota significaba volver a casa. Con cada juego las gradas se llenaban más, y el nombre Las Amazonas de Jacksuná aparecía en titulares de periódicos y programas de televisión. Citlali, que hasta entonces nunca había hablado en público, fue llamada para entrevistas. Con sencillez respondía en español, pero a menudo se le escapaba una palabra en maya, lo que llamaba aún más la atención. Algunos periodistas intentaban convertirlo en un espectáculo, pero ella se mantenía firme. Decía que estaban allí para jugar, no para convertirse en folclore. Dentro del campo, el equipo jugaba como nunca. Citlali lanzaba con precisión, pero también empezaba a confiar más en sus compañeras. Cada defensa exitosa, cada carrera a la base, era celebrada como un logro colectivo. Poco a poco, el equipo se transformaba en un símbolo de resistencia e inspiración para muchos. El juego de cuartos de final fue el más intenso hasta el momento. El adversario era rápido, disciplinado y técnicamente superior, pero Jacksuná jugó con corazón. Citlali lanzaba como si cada pelota fuera la última, y sus compañeras se lanzaban a la tierra para defender. El partido terminó empatado, forzando una prórroga que puso nerviosos a todos. Las gradas estaban en silencio absoluto en cada jugada. En el momento decisivo, una de las compañeras de Citlali bateó la pelota a la perfección, permitiendo la carrera que garantizó la victoria. El campo explotó en aplausos y las chicas se abrazaron como si hubieran conquistado el mundo. Para muchas, esa ya era la mayor victoria de sus vidas. Sintieron que habían superado el límite de la imaginación, demostrando que no estaban allí por casualidad. Cuando regresaron al alojamiento, exhaustas, Citlali sostuvo la pelota utilizada en el juego y se prometió a sí misma que nunca olvidaría ese día. La semifinal trajo un desafío diferente. No se trataba solo de habilidad física, sino también de estrategia y resistencia mental.
Las adversarias eran experimentadas, acostumbradas a torneos de alto nivel y no daban oportunidad para errores. Citlali se dio cuenta de que necesitaba liderar de una manera diferente. Empezó a guiar a sus compañeras, indicando cuándo correr, cuándo arriesgarse en jugadas audaces y cuándo esperar. La confianza de cada una creció a partir de eso. El equipo empezó a jugar de forma sincronizada, casi como si cada movimiento fuera intuitivo, reforzando la unión que las diferenciaba. Las gradas, antes llenas de curiosidad, ahora vibraban con emoción genuina, aplaudiendo jugadas que mostraban talento y valentía. La derrota parecía improbable, pero sobre todo se dieron cuenta de que estaban construyendo algo más grande que el torneo. La idea de que podían ser auténticas y aún así competentes en cualquier lugar. El juego fue reñido desde el principio, con cada punto ganado, costando esfuerzo y concentración extrema. Las adversarias intentaban explotar la inexperiencia de Jack-Suna, pero el equipo se defendía con creatividad y precisión. Citlali, aunque sentía cansancio en el brazo y en las piernas, seguía lanzando con firmeza, animando a sus compañeras a no rendirse. Cada lanzamiento iba acompañado de miradas de determinación que decían más que las palabras. En el último inning, el equipo logró dar la vuelta al marcador con una secuencia de jugadas improvisadas, fruto de meses de entrenamiento e improvisación. Cuando el último strike puso fin al juego, el grito de victoria resonó en el estadio, mezclando lágrimas, risas y abrazos. Esa victoria no solo garantizó la clasificación para la final, sino que consolidó la idea de que el talento, la unión y el orgullo de sus raíces podían superar cualquier obstáculo, por grande que fuera. Llegó el día de la gran final. La ansiedad era palpable. Las chicas apenas pudieron dormir la noche anterior, repitiendo mentalmente las jugadas e imaginando cada detalle del campo. La Ciudad de México parecía más pequeña ante la importancia de ese momento. El adversario era un equipo consolidado, con años de experiencia y patrocinios que Jack-Suna ni podía soñar. Pero las amazonas no se sintieron intimidadas. Se pusieron los uniformes cosidos por sus abuelas, sintieron el peso de las tradiciones y recordaron cada sacrificio hecho para llegar allí. Citlali respiró hondo, y al mirar a sus compañeras, se dio cuenta de que todas compartían la misma mezcla de nerviosismo y determinación. Era el momento de demostrar que podían competir, ganar y, sobre todo, mostrar que su cultura era una fuerza, no una curiosidad. El juego comenzó tenso, con cada punto disputado con máxima intensidad. Las adversarias intentaban intimidarlas, usando provocaciones y miradas de desdén, pero Citlali y sus compañeras respondieron con enfoque y unión. Con cada lanzamiento, la energía del equipo parecía crecer, y el estadio empezó a notar algo diferente. No eran solo chicas de un pueblo remoto, eran atletas que jugaban con inteligencia, instinto y valentía. Las jugadas combinaban técnica improvisada e intuición, reflejando la sabiduría que llevaban desde la infancia. En el quinto inning, una jugada audaz de Citlali permitió eliminar a 2 adversarias de una sola vez, emocionando a la afición y rompiendo la confianza del equipo rival. En cada momento, quedaba claro que esa final no sería solo sobre el resultado, sino sobre la afirmación de identidad, orgullo y superación de límites que nadie podría ignorar. El clímax del juego se acercaba y la tensión aumentaba con cada entrada. Las amazonas de Jack-Suna jugaban con una intensidad rara de ver. Cada lanzamiento de Citlali era recibido con miradas atentas. Cada defensa de sus compañeras arrancaba aplausos sorprendidos. Las adversarias intentaban estrategias cada vez más agresivas, pero la unión del equipo se mostraba inquebrantable. La afición, antes escéptica, ahora
Vibraba con cada movimiento inesperado, encantada por la mezcla de técnica e instinto que demostraban. Las chicas, a pesar del cansancio, se mantenían firmes, recordando los meses de entrenamiento improvisado, las noches sin dormir y los sacrificios de sus familias. Con cada punto ganado, el orgullo crecía, no solo por el rendimiento, sino por estar allí representando una cultura que durante mucho tiempo había sido invisible en los grandes escenarios del deporte. El último inning llegó y el partido estaba empatado. El silencio en los alrededores del campo era casi palpable y cada jugada llevaba la tensión de un momento decisivo. Citlali respiró hondo, sosteniendo la pelota con fuerza, sintiendo el peso del momento y de la responsabilidad. Sabía que no se trataba solo de ganar el juego, se trataba de demostrar que el talento y la determinación no dependen de los recursos, sino de la valentía y la dedicación. Cuando lanzó, la pelota cortó el aire con una precisión impresionante, eliminando a la última adversaria y garantizando la victoria. Las amazonas de Jacksoona estallaron en celebración, abrazándose y llorando juntas. El estadio entero aplaudía, muchos de pie, y el grito de las jugadoras resonaba como símbolo de superación. Citlali, sin aliento, sabía que ese triunfo representaba algo mucho más grande que cualquier medalla o trofeo. La victoria en la final transformó por completo la percepción sobre las amazonas de Jacksoona. Lo que antes era visto como curiosidad o excentricidad pasó a ser reconocido como talento puro, fruto de esfuerzo, unión y orgullo cultural. Periodistas y reporteros buscaban entrevistas, queriendo entender cómo esas chicas de un pueblo remoto conseguían competir de igual a igual con equipos profesionales. Citlali, con humildad, explicaba que no había secreto, solo dedicación y trabajo en equipo. Para ella, cada lanzamiento, cada carrera y cada defensa representaba la historia de su comunidad, de sus familias y de las tradiciones que llevaban. El respeto ganado era palpable y para muchas de las jugadoras era la primera vez en sus vidas que sentían un reconocimiento genuino por algo que habían hecho con sus propias manos. En los días siguientes a la victoria, el equipo recibió invitaciones inesperadas. Universidades y equipos de otros estados querían observarlas, aprender de ellas e incluso jugar partidos amistosos. Entre esas invitaciones, una llamó la atención. Un juego de exhibición en una prestigiosa universidad de Texas, en los Estados Unidos. Para Citlali y sus compañeras, parecía surreal. La oportunidad representaba no solo competir a nivel internacional, sino también mostrar al mundo que su cultura, sus tradiciones y sus habilidades podían coexistir con el deporte moderno. Prepararse para esta nueva etapa exigió aún más planificación y creatividad. Las madres organizaron la logística, pidiendo donaciones para el viaje y el transporte de los equipos. Citlali, a su vez, sentía una mezcla de entusiasmo y responsabilidad, sabiendo que en cada partido que jugaran llevaban consigo el nombre de Jacksoona y de todos los que creyeron en ellas. La preparación para el viaje a los Estados Unidos exigió aún más esfuerzo que el torneo nacional. Las chicas tenían que entrenar en horarios diferentes, equilibrando las tareas del hogar, los estudios y el deporte. Citlali asumió el liderazgo, organizando sesiones de entrenamiento improvisadas en los terrenos baldíos y en las calles del pueblo. Las madres y abuelas ayudaban cosiendo mejoras en los uniformes y ajustando los equipos donados, asegurándose de que estuvieran en condiciones de competir. Cada detalle, desde la organización de las mochilas hasta la práctica de jugadas específicas, se hacía con cuidado. Había una sensación de responsabilidad colectiva. Ese viaje no era solo para ellas, sino para todo Jacksoona. Cada lanzamiento entrenado,
Cada carrera a la base, cada defensa era una preparación no solo física, sino también emocional, fortaleciendo la confianza del equipo para enfrentar desafíos aún mayores en el escenario internacional. Cuando finalmente embarcaron hacia Texas, la experiencia fue abrumadora. El aeropuerto, los vuelos y la llegada a la ciudad extranjera eran todos nuevos e intimidantes, pero la emoción superaba el miedo. Al llegar a la universidad, fueron recibidas con miradas curiosas, algunas de sorpresa y otras de desconfianza. Las amazonas se vieron rodeadas de un ambiente sofisticado, con campos impecables, gimnasios equipados y equipos con recursos que Jackson jamás podría imaginar. Pero Citlali y sus compañeras no se dejaron amedrentar. Cada entrenamiento, cada preparación, cada instrucción que se daban unas a otras, era un recordatorio de lo mucho que habían recorrido para llegar allí. La sensación de representar no solo a México, sino a toda la cultura maya, fortalecía aún más su determinación. El mayor desafío no era solo ganar, sino mostrar autenticidad y orgullo de sus raíces. El primer entrenamiento en la universidad fue revelador. El campo era amplio, bien marcado, con césped perfecto, algo que contrastaba completamente con los terrenos de tierra batida de Jackson. Las adversarias locales, bien equipadas, observaban con curiosidad. Citlali se dio cuenta de que su técnica era refinada, pero la conexión entre sus compañeras de equipo era única. Empezaron a adaptar sus lanzamientos y jugadas, combinando la experiencia adquirida en Yucatán con los ajustes necesarios para competir a un alto nivel. Cada pelota lanzada era estudiada, cada carrera a la base era ensayada. El equipo empezó a entender que no necesitaban imitar a los equipos profesionales. Podían unir la disciplina adquirida en los meses de improvisación con la intuición que siempre guió sus movimientos. Con cada entrenamiento, la confianza crecía y la sensación de que podrían sorprender se hacía más real. Cuando llegó el día del juego de exhibición, la tensión era palpable. Citlali sintió el peso de la responsabilidad en sus hombros, pero también una fuerza renovada. Al entrar en el campo, miró a sus compañeras y se dio cuenta de que todas compartían la misma mezcla de ansiedad y determinación. El adversario era técnicamente superior, pero las amazonas jugaban de manera estratégica y creativa, explorando fallas y utilizando la comunicación silenciosa que habían desarrollado a lo largo de los meses. Cada jugada era una expresión de identidad y resistencia. Las gradas, llenas de estudiantes y aficionados locales, inicialmente observaban con curiosidad, pero pronto empezaron a aplaudir cada jugada exitosa. El juego, aunque amistoso, demostró que el talento, la unión y el orgullo cultural podían destacar en cualquier escenario, desafiando expectativas y prejuicios de forma silenciosa pero impactante. A lo largo del juego, quedó claro que Jackson no estaba allí para simplemente participar. Cada lanzamiento de Citlali era preciso y estratégico. Cada defensa de sus compañeras sorprendía al adversario y arrancaba aplausos de la afición. Las amazonas mostraban no solo habilidad, sino una inteligencia colectiva que transformaba el campo en un espacio de unión y fuerza. Algunos estudiantes se acercaron para preguntar sobre sus orígenes, fascinados por la historia de un equipo indígena que desafiaba expectativas. Citlali, modesta, explicaba que todo venía del entrenamiento, la dedicación y el apoyo de la comunidad. La victoria o la derrota importaban menos en ese momento que el mensaje que estaban transmitiendo, que la autenticidad, el esfuerzo y el orgullo de sus raíces podían transformar cualquier desafío en oportunidad. Cuando el juego terminó, las amazonas recibieron abrazos, elogios e incluso peticiones de autógrafos.
Citlali sintió una mezcla de agotamiento y alegría que no podía describir. El reconocimiento internacional, aunque a pequeña escala, validaba meses de esfuerzo, improvisación y valentía. Miró a sus compañeras y vio lágrimas en los ojos de algunas, sonrisas nerviosas y el brillo de la realización en los rostros de todas. En ese momento comprendió que cada sacrificio, cada entrenamiento en la tierra batida de Yaxuná, cada costura hecha por las abuelas y cada noche sin dormir para recaudar dinero, habían valido la pena. Más que el resultado del juego, sintió que habían logrado respeto, visibilidad y, sobre todo, la prueba de que eran capaces de llevar su cultura y talento al mundo. Después del juego, las amazonas tuvieron una experiencia inesperada. La universidad organizó una pequeña ceremonia de reconocimiento. Profesores, atletas y estudiantes se acercaron para felicitar al equipo. Algunos hablaron de lo inspirador que había sido su rendimiento, demostrando que el talento y la determinación no dependen de los recursos o el estatus social. Citlali sintió un orgullo silencioso, recordando cada obstáculo que tuvieron que superar para llegar allí. Fue un momento de conexión profunda entre mundos diferentes. Por un lado, chicas de Mindosetins, un pueblo remoto en Yucatán. Por el otro, una institución internacional. Todos allí reconocían que esa presencia tenía más significado que cualquier trofeo. Era la fuerza de una cultura que se afirmaba con valentía y autenticidad, desafiando estereotipos y demostrando que la excelencia y la tradición podían caminar juntas. En el regreso a Yucatán, el ambiente dentro del autobús era de reflexión y celebración. Muchas chicas dormían, exhaustas, pero satisfechas. Otras conversaban sobre lo que habían vivido, comentando cada jugada, cada reacción de la afición y cada palabra de reconocimiento recibida. Citlali, mirando por la ventana, sintió una sensación extraña, una mezcla de alivio, orgullo y responsabilidad. Sabía que esa experiencia no solo cambiaría sus vidas, sino también la percepción de su comunidad sobre lo que era posible. Las amazonas regresaban no solo como ganadoras de un juego internacional, sino como símbolos de resiliencia, valentía y orgullo de sus orígenes. Cada rincón del pueblo que se divisaba parecía ahora más grande, como si llevara consigo posibilidades que antes parecían imposibles. La llegada a Yaxuná fue emocionante. Todo el pueblo se reunió para recibirlas, aunque muchas personas no hubieran entendido por completo lo que significaba el juego en Texas. Había pancartas hechas a mano, pequeñas banderas mayas y un entusiasmo contagioso. Citlali, al bajar del autobús, sintió el peso de la mirada de todos, mezclado con orgullo y expectativa. Sus compañeras se abrazaban, algunas con lágrimas en los ojos, y las madres corrían a felicitarlas. Era más que una victoria deportiva. Era una demostración tangible de que el esfuerzo, la identidad cultural y la unión podían derribar barreras. El equipo se dio cuenta de que ahora no solo llevaban sus propias historias, sino también las de toda la comunidad, que veía en ellas la posibilidad de ser vista de manera diferente por el mundo exterior. En los días siguientes, el pueblo se transformó. Los niños pequeños empezaron a imitar lanzamientos y carreras, tratando de reproducir los movimientos que vieron. Los jóvenes discutían estrategias y formaban equipos improvisados para jugar en los terrenos baldíos. Incluso los adultos empezaron a darse cuenta de que el deporte podía ser una herramienta de cambio, algo que unía generaciones y fortalecía la autoestima. Citlali y sus compañeras pasaron a ser referentes no solo en el softball, sino como ejemplo de dedicación y valentía. Las historias del viaje, de los entrenamientos improvisados, de la victoria en la final y del juego internacional eran contadas y recontadas,
inspirando a todos a creer que los límites solo existen para ser superados. Cada relato fortalecía la sensación de que, desde Yaxuná, había surgido algo más grande. El reconocimiento de las amazonas de Yaxuná no se detuvo en el pueblo. Las redes sociales empezaron a compartir sus historias, fotos y videos del torneo nacional y del juego internacional. Personas de otras regiones de México e incluso de otros países mostraban admiración por lo que esas chicas habían logrado. Citlali recibía mensajes de apoyo y de jóvenes que por primera vez sentían que podían soñar en grande sin abandonar sus raíces. Era impresionante ver cómo la valentía de un grupo de chicas indígenas jugando con uniformes sencillos y equipo improvisado podía generar tanto impacto. Cada mensaje recibido reforzaba lo que Citlali ya sentía. Ese viaje era más que deporte. Era un símbolo de fuerza, identidad y persistencia que podría inspirar a otras comunidades. La rutina del equipo cambió por completo. Entre entrenamientos, estudios y pequeñas tareas en el pueblo, Citlali y sus compañeras ahora recibían visitantes que querían conocer al equipo y escuchar sobre la experiencia. Profesores, entrenadores y estudiantes buscaban entender cómo habían logrado competir a nivel nacional e internacional sin los recursos tradicionales. Las amazonas mostraban cada detalle. Los entrenamientos improvisados, los uniformes cosidos a mano, las estrategias desarrolladas en conjunto. Cada explicación llevaba un sentimiento de orgullo silencioso. Las chicas se daban cuenta de que estaban abriendo puertas para futuras generaciones, demostrando que el talento y la determinación no dependen de tener acceso a los mejores recursos, sino de la unión, la creatividad y la valentía de quienes creen en sí mismos. Con el paso de los días, Citlali empezó a notar cambios internos en sus compañeras. La confianza construida durante el torneo y el viaje internacional transformaba no solo la forma en que jugaban, sino también la manera en que se veían a sí mismas. Algunas, antes tímidas e inseguras, ahora hablaban con claridad sobre sus ideas y estrategias. Otras empezaron a asumir roles de liderazgo durante los entrenamientos, animando a las más jóvenes a desafiarse. Citlali observaba todo con orgullo silencioso, sabiendo que ese mes memorable no solo fortalecía al equipo, sino que también moldeaba a futuras líderes, listas para enfrentar desafíos y preservar la identidad de Yaxuná. Cada logro, cada dificultad superada, servía como lección de resiliencia, y la sensación era que el impacto de ese viaje perduraría mucho más allá del deporte. La creciente atención trajo oportunidades inesperadas. Empezaron a surgir invitaciones para conferencias, participaciones en eventos e invitaciones a torneos de otras regiones. Citlali y sus compañeras tuvieron que aprender a equilibrar la vida cotidiana con estas nuevas demandas. Había una responsabilidad implícita. Cada paso que daban llevaba el peso de lo que representaban para la comunidad, pero, incluso ante agendas llenas y presión, continuaron entrenando y jugando con el mismo espíritu de unión que las llevó hasta allí. La experiencia internacional, los desafíos enfrentados y la superación de obstáculos reforzaban que su valor no estaba solo en la habilidad física, sino en la valentía, la identidad y la fuerza de permanecer fieles a sí mismas en cualquier contexto. Mientras la fama crecía, Citlali reflexionaba sobre la transformación personal que había vivido. Ella, que siempre había sido vista como solo una joven más del pueblo, ahora se convertía en un referente no solo para atletas, sino para toda la comunidad. Cada lanzamiento, cada defensa y cada carrera simbolizaban meses de esfuerzo, errores, aciertos y aprendizaje. Se dio cuenta de que el verdadero impacto no estaba en el reconocimiento externo,
sino en el cambio que provocaba dentro de sí misma y en sus compañeras. La confianza, la unión y el orgullo de sus raíces se convirtieron en el pilar de todo lo que lograron. Era una sensación silenciosa, profunda, que no necesitaba ser explicada. Bastaba con mirar a los ojos de sus amigas y sentir que juntas habían construido algo más grande que cualquier trofeo. En los días finales del mes memorable, Jack-Suna parecía diferente. El respeto por el equipo creció en todo el pueblo y las niñas pequeñas jugaban a imitar cada jugada, soñando conseguir un día los pasos de las amazonas. Citlali sabía que esa experiencia permanecería como un hito en la vida de todos los que la vivieron. Más que títulos o partidos, lo que quedó fue la prueba de que la identidad, la tradición y la valentía podían coexistir con la modernidad y el éxito. Al mirar a sus compañeras y a la comunidad que las apoyaba, sintió la certeza de que habían logrado algo más grande que cualquier expectativa. Habían demostrado que la grandeza nace de ser fiel a uno mismo y a las propias raíces. La repercusión del viaje de las Amazonas de Jack-Suna alcanzó espacios inesperados. Empezaron a llegar invitaciones para entrevistas en radios y programas locales e internacionales, pero Citlali y sus compañeras siempre mantuvieron la sencillez. Compartían sus experiencias con honestidad, hablando de los entrenamientos improvisados, la lucha contra la desigualdad y el orgullo de representar su cultura. Cada relato era contado sin exageraciones, solo como una narrativa real de superación. Para Citlali, cada historia contada era una oportunidad para mostrar que no necesitaban adaptarse por completo a las expectativas externas para ser reconocidas. La autenticidad era la fuerza que llevaban, y cada vez que hablaban de Jack-Suna, sentían que estaban dando visibilidad a toda la comunidad. Incluso con el reconocimiento creciente, el enfoque del equipo nunca se perdió. Los entrenamientos, los estudios y las responsabilidades domésticas continuaban, y Citlali se aseguraba de que todas se mantuvieran equilibradas. Había una conciencia de que cada logro venía acompañado de un trabajo continuo. Las chicas aprendieron a lidiar con la presión externa, manteniendo la serenidad y la unión que siempre fueron su sello distintivo. Cada sesión de entrenamiento reforzaba sus habilidades físicas, pero también fortalecía la conexión emocional entre ellas. Sentían que, más que enseñar sobre softball, estaban aprendiendo sobre disciplina, perseverancia y empatía, habilidades que trascenderían el deporte y serían útiles para toda la vida. El viaje no fue solo de victorias, sino de crecimiento colectivo e individual. En los encuentros con la comunidad y en cada visita al pueblo, Citlali se dio cuenta de que la verdadera transformación no estaba solo en la fama o en las victorias, sino en la inspiración que despertaban. Las jóvenes empezaron a creer que podían soñar en grande, incluso viniendo de lugares pequeños y con pocos recursos. Padres y profesores notaron cambios en la confianza y la determinación de los niños. Cada historia contada por las Amazonas servía como ejemplo real de que el esfuerzo, la unión y la identidad podían abrir caminos inesperados. Citlali sentía que además de atletas, se estaban convirtiendo en líderes silenciosas, influyendo en las elecciones y actitudes de quienes las observaban. El respeto y la admiración generados no eran pasajeros. Estaban construyendo raíces profundas que se extenderían más allá de ese mes memorable. Mientras el equipo se preparaba para concluir el mes de logros, Citlali reflexionó sobre el camino recorrido. Recordó los primeros partidos en terrenos improvisados, las dificultades financieras, los prejuicios enfrentados en las ciudades más grandes, y cómo todo eso había moldeado no solo sus habilidades en el softball, sino también su visión del mundo. Cada victoria, cada derrota, cada viaje y cada esfuerzo colectivo habían
Significado más que medallas o reconocimiento, representaban la fuerza de su cultura, la resiliencia de la comunidad y la capacidad de transformar las limitaciones en oportunidades. Citlali sintió, en ese momento, que el aprendizaje y el impacto de esa experiencia permanecerían para siempre, como una marca silenciosa de orgullo y crecimiento. El último entrenamiento del mes fue diferente a todos los anteriores. Había una mezcla de alegría, nostalgia y gratitud en el aire. Citlali observaba a sus compañeras realizando lanzamientos y defensas con la misma intensidad, pero ahora con un sentido de realización de que ya no necesitaban demostrarle nada a nadie. Cada movimiento recordaba el camino recorrido, desde los primeros entrenamientos en terrenos irregulares de Yaxuná hasta los Juegos Nacionales e Internacionales. Las amazonas sabían que el mes memorable había llegado a su fin, pero el impacto de lo que habían logrado seguiría vivo, tanto en sus vidas como en las de toda la comunidad, que apoyó cada paso de ese viaje. La celebración en el pueblo reunió a familiares, amigos y vecinos. Había comida, música y muchas historias que se compartían. Citlali sintió el calor de la comunidad, la fuerza que siempre había existido, pero que ahora se manifestaba de forma aún más clara. Las chicas eran reconocidas no solo como atletas, sino como símbolos de valentía, resiliencia y orgullo cultural. Cada abrazo recibido y cada palabra de aliento reforzaba la importancia de permanecer fieles a sus raíces, demostrando que el éxito puede ir de la mano de la identidad y la tradición. En los días siguientes, Citlali y las amazonas continuaron entrenando, pero también empezaron a enseñar a las niñas más jóvenes del pueblo. Cada sesión de entrenamiento se transformaba en un aprendizaje colectivo. Compartían técnicas, pero también transmitían valores, disciplina y confianza. El equipo se dio cuenta de que el impacto del viaje no se resumía en las victorias logradas, sino en el legado que estaban construyendo. La próxima generación observaba, aprendía y se inspiraba, sintiendo que cualquier sueño era posible cuando había dedicación y unión. Citlali, reflexionando sobre todo lo que había pasado, se dio cuenta de que había cambiado profundamente. El viaje no solo mejoró sus habilidades como atleta, sino que también fortaleció su identidad, su liderazgo y su conexión con la comunidad. Comprendió que la verdadera superación no se mide solo en victorias, sino en valentía, perseverancia y en la capacidad de inspirar a los demás. Cada desafío enfrentado, cada obstáculo superado y cada reconocimiento recibido servían como recordatorio de que los límites solo existen para ser superados. El último evento del mes fue un pequeño partido amistoso entre las amazonas y la nueva generación de jóvenes atletas del pueblo. El ambiente era ligero, lleno de sonrisas, risas y aprendizaje. Citlali observaba cada jugada, sintiendo orgullo no solo de lo que habían logrado, sino de lo que estaban dejando atrás, la certeza de que el deporte podía transformar vidas, fortalecer lazos y honrar la cultura de Yaxuná. La conexión entre tradición y modernidad se hacía evidente en cada lanzamiento, cada carrera y cada defensa. Cuando el mes llegó a su fin, Citlali miró a sus compañeras y al pueblo que las apoyaba y sintió una paz profunda. Lo que comenzó como una pasión individual se transformó en un viaje colectivo de superación, unión y afirmación cultural. Habían demostrado que el talento, la dedicación y el orgullo de sus raíces eran capaces de desafiar cualquier obstáculo. Citlali sabía que llevaría esa experiencia consigo para siempre, no como un recuerdo pasajero, sino como una cicatriz emocional de fuerza, valentía e identidad. Las amazonas de Yaxuná habían dejado su marca, y esa historia continuaría inspirando a futuras generaciones.